Y porque estamos distraídos, porque nos distraen, porque les interesa que estemos entretenidos. Vivimos ahora mismo en un momento en el que todo es pro muerte, ¿no? El aborto, la eutanasia, las vacunas. Soy antivacuna. Pero todo eso es pro muerte. ¿Y quién es el que desea la muerte o la pro muerte? La reducción de la población, todo eso. ¿Quién lo desea? Bienvenidos una vez más a Sé que no sé nada. Agradezco muchísimo vuestro tiempo y que estéis aquí. Hoy vamos a hacer una entrevista un poco mística, un poco espiritual, algo un poco fuera de lo que llevamos haciendo en todo este tiempo, porque nos vamos a centrar en aspectos un poco más personales, aspectos vistos desde una profesional que hoy ha venido hasta aquí y se lo agradezco muchísimo. Hoy vamos a hacer una entrevista alucinante con Araceli. Agradezco muchísimo, en primer lugar, que hayas venido hasta aquí. Agradezco muchísimo también que te abras por primera vez a lo que son unas cámaras y a la gente que nos va a escuchar. Y creo que es de admirar que lo hayas hecho con Sé que no sé nada. Y bueno, cuéntanos quién es Araceli, a qué se dedica, qué hace. Uy, ¿cómo me defino yo? A ver, ni siquiera lo sé yo, fíjate. Yo soy una profesional que se dedica al mundo de las ciencias esotéricas sin haberlo planeado siquiera. Es algo que, como que cuando tú vienes con un propósito de vida, se sincronizan las cosas para que eso ocurra, para que suceda sí o sí. Yo desde pequeña sí que es verdad que me sentía distinta, diferente, y me encontraba como desubicada. O sea, es como que yo me preguntaba, mira, por ejemplo, con 14 años, ¿no? Decía, ¿qué hago aquí? Pero si yo no quiero estar aquí. Es como que mi alma, bueno, en aquel momento no sabía que era mi alma, ¿no? Yo decía, no, no quiero estar aquí. Y entonces fue pasando el tiempo, porque claro, ya tú pillas el rol, sigues tu vida, sintiéndote diferente, pero sigues ese rol. Entonces cuando tenía como 18 años o así, recuerdo que como una vocecita en mi interior me dice, estás de paso. Yo decía, estoy de paso. Entonces, claro, yo he venido aquí porque precisamente quiero que la gente sepa que detrás de este avatar hay más, pero mucho más. Yo tengo, haciendo, digamos, un balance en mi vida, tengo muchísimas experiencias, unas pequeñitas, otras más grandes, que me han dado a demostrar que sí que efectivamente estamos aquí de paso. Wow. Entonces, has hecho referencia a un avatar. ¿Qué quiere decir que somos un avatar? Bueno, el alma para poder transitar en este plano tan denso necesita algo más, ¿no? Entonces el alma pues entra en este avatar, en este cuerpo físico para poder vivir en este plano tan denso. Vamos a ir un poquito por pasos. Vamos a centrarnos un poco cuando eras niña, que Ujú. estabas viendo, ¿no? Que ya eras diferente a los Sí. demás, que te notabas pues a nivel espiritual sin saberlo un poco más allá. Ujú. Me comentaste fuera de cámaras hace unos días que veías algo, notabas algo, ¿no? Cuéntanos un poquito cómo eras tú como niña y qué sentías, qué notabas. Bueno, lo primero que es lo que te he comentado, ¿no? Que yo no, yo me encontraba desubicada. O sea, es como que no era mi casa. Sentía que no era mi casa, que estaba ahí, que no quería estar. O sea, claro, cuando muchas veces decías, es que yo no quiero estar, la gente lo ve como que eres una infeliz, que no quieres vivir. No, 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 no era eso, no era eso. Era como que yo sentía que no era mi lugar. Entonces, eh, claro, yo vengo de una época en que era muy difícil, no había internet, no podías buscar información, te sentías sola. Yo estaba rodeada pues, de personas que a lo mejor no creen tanto, no están tan enfocadas en esto, entonces no lo podía hablar con nadie. De hecho, también es verdad que cuando tú eres pequeño no lo hablas, simplemente lo sientes y ya está. ¿Qué cosas sentías? Mira, por ejemplo, tenía experiencias, eso ya un poquito más mayor, me quedaba, digamos, inmóvil en la cama, que es cuando, bueno, cuando regresa de alguna manera tu alma a a tu cuerpo, cuando estás durmiendo, que el consciente está relajado, que te sale. Bueno, esto se le llama viajes astrales, ¿no? Ujú. Pues yo recuerdo que salía de mi cuerpo
me quedaba inmóvil cuando quería volver, lo pasaba mal porque entonces no sabía lo que era. Hasta que ya más grande fui descubriendo, ¿no?, qué es lo que me pasaba realmente. Y es que me salía de mi cuerpo. ¿Y qué sentías cuando salías de tu cuerpo? A ver, más que sentía cuando salía de mi cuerpo, ¿qué sentía cuando regresaba a mi cuerpo? Vale. Pero ¿cómo notabas? No notabas la salida, No, sino notabas la entrada al claro, cuerpo. porque cuando estás en esa vigilia, ¿no?, entre el sueño y estás despierto, pues sí que es verdad que en ese momento te responde antes la mente que el cuerpo, porque el cuerpo, tú sabes que por una protección se queda, cuando estamos durmiendo, todos los músculos se quedan paralizados, ¿no? Es una protección. Entonces, claro, yo notaba que me salía muy a menudo, que entraba muy a menudo, que me quedaba parado. Esto le pasa a mucha gente, ¿eh? También te lo digo. Entonces, cuando fui más mayor, dije, yo tengo que probar con esto. Voy a experimentar. Y entonces digo, la próxima vez que esto me pase, voy a decir que quiero estar, yo qué sé, en cualquier sitio. Pero como yo era una persona que era inexperta, a mí lo que se me ocurrió, cuando me volvió a suceder, se me ocurrió decir, pues me quiero ver en el espejo del armario. Me vi mi imagen en el espejo del armario. Para toda esa gente que es reacia a creer en esto o que no ha vivido esto, ¿cómo le explicarías o cómo ellos podrían ser conscientes de que también lo han podido vivir sin darse cuenta? Es decir, yo estoy durmiendo y todos decimos, yo no me separo de mi cuerpo, yo lo que hago es soñar, pero todos hemos soñado a lo mejor que volamos, que no, que caemos desde un precipicio. ¿Cómo darías estas explicaciones, diferencia entre sueño o viaje astral? A ver, para empezar, todos cuando estamos durmiendo, cuando nuestro consciente está dormido, viajamos. Lo que pasa es que muchas veces no somos conscientes e incluso muchas veces decimos, es que he soñado con, y a lo mejor no lo has soñado, a lo mejor lo has vivido. Ten en cuenta que nosotros, todo, tanto lo que es el pasado como es el presente y el futuro, está sucediendo en el mismo instante. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando tú sales al astral, puedes ver retazos de otras vidas, ¿vale? Además, también es verdad que el alma se proyecta a otras dimensiones y puedes coger también retazos de vidas que ya has vivido, ¿no? Porque todo está sucediendo en el mismo instante. Y digo retazos porque, a no ser que te hagan una regresión y te vayas concretamente a una vida, solamente vas a poder ver un retazo. ¿Qué son las dimensiones? Bueno, son estados vibracionales, ¿no? Aquí estamos en la tercera, todo es muy denso, todo es muy pesado y por eso necesitamos el cuerpo físico, y en otras no. ¿Y la primera y la segunda? Bueno, la segunda sería el pensamiento, ¿no? De hecho, es verdad que cuando nos vamos al astral, o sea, una vez que trascendemos y dejamos el cuerpo físico y vamos al astral, seguimos siendo, por ejemplo, tú, Aitor, y yo, Araceli. ¿Y la primera? La primera división. Bueno, yo creo que son los elementales, ¿no? O realmente lo que es las plantas, ¿no? Los animales. Wow. Entonces nosotros seríamos una tercera dimensión. Uh-huh. ¿Y hay cuarta, quinta, sexta o no? Sí, también. Sí, de hecho, el planeta está haciendo un cambio de vibración, se está yendo a la quinta y nosotros nos tenemos que adaptar precisamente a esa vibración también, ¿no? ¿Y cuál sería la cuarta dimensión? Yo creo que la que estamos prácticamente ahora. Tercera, cuarta sería la que estamos. Sí. Vale. ¿Y qué temas ves tú? Perdona, Aitor, Sí, por eso no. la gente se dice que se está despertando. Claro. Está despertando precisamente por eso. Porque estamos en otra vibración, estamos en otro momento. Y la gente está despertando realmente, se está dando cuenta de muchísimas cosas, ¿no? Que es precisamente lo que no quieren los de la élite. Vale. Que nosotros despertemos. Porque como ellos tienen el conocimiento, lo que no quieren es que nosotros recordemos que también lo tenemos. Porque claro, entonces nos liberamos de esta prisión. Claro, y es lo que hablábamos en el coche, ¿no? La gente dormida al final o la gente que
que desconoce muchos temas es la más manipulable, entiendo, ¿no? Totalmente. Es que de eso se trata. De eso se trata. O sea, de hacer mucho ruido mental, porque si tú tienes ruido mental y te diriges solamente con el ego, tú te olvidas de adentrar en ti y obtener ese conocimiento ya lo tienes, pero recordar realmente quién eres. Y eso es lo que no les interesa, porque saben que tenemos poder. ¿Qué poder crees que individualmente tenemos cada uno de nosotros y de forma grupal? El poder creador. Nosotros somos una chispa divina metidas en un cuerpo físico y por lo tanto tenemos el mismo poder creador de la fuente. Tú comparas el mar con una gota de agua, tú la pones debajo de un microscopio, tiene la misma sustancia. Por eso se dice que estamos hechos a imagen y semejanza. Y perdón que te pongo bien el micro, si me lo permites. Para ti, ¿quién es nuestro creador? Pues para mí la fuente de toda la creación es una gran energía, ¿no? Energía superior. Vale, y entonces esa energía va por encima de nosotros, es una persona física, es algo espiritual. ¿Qué es esa energía? Todo es energía. Nosotros tenemos que entender el mundo, el universo total como energía, vibración y nada más. O sea, no lo podemos entender de otra manera, todo es energía. Tú y yo somos energía. Esta mesa, aunque veas que no se mueve, es energía. Todo es energía. Entonces está, digamos, la fuente superior y de ahí emanamos nosotros, que somos las chispas divinas. Wow. La verdad es que voy a hacer un parón para toda esa gente que cree que esta entrevista le puede interesar a un familiar, a su madre, a su abuela, a su hermano, a quien sea. Os agradecería muchísimo que lo pudieseis compartir, porque creo que a cuantas más personas lleguemos, más me ayuda a mí en el sentido de ver más personas, dedicarle más tiempo, incluso poder invertir en mejoras, sean micros, sean cámaras, y la verdad es que me ayudaríais un montón, y para quien no esté suscrito os lo agradecería muchísimo y dejar un buen like. Vamos a seguir un poquito cambiando el tema, Sí. porque también creo que has tenido temas vivenciales, ¿no? Que tristemente, como tú vivías en otra época, como estabas nombrando, no podías explicarle a nadie ni podías buscar esa información. ¿Cómo te sentías tú como niña, adolescente o los primeros años como mujer en el hecho de sentirte sola o no poder expresar lo que sentías? A ver, es que me sentía mal, realmente me sentía mal. Sí, porque cuando tú... ¿Sabes qué pasa? Que al no tener la información, simplemente es un sentimiento. Y te haces muchas preguntas, pero que no tienen respuesta, porque no sabías dónde hallarla, ¿no? Y no veías tampoco gente como tú, no es como ahora, es diferente, ¿no? Y no lo podía hablar. Pero es como que el mayor sentimiento que yo tenía era el que yo no quería estar aquí. O sea, me negaba a estar aquí. O sea, era algo que yo sentía de, ¿por qué tengo que estar si yo no quiero estar? ¿Y pensaste en algún tema más turbio en el sentido no quieres estar aquí? ¿Pensaste a lo mejor en cosas negativas de hacer contigo misma o no? ¿O no llegaste a eso? No. ¿En qué te refugiabas? A mí me falta valor. ¿Cómo que te falta valor? Bueno, me faltaba valor y no me lo planteaba. Simplemente sabía que tenía que estar aquí, pero que no era el lugar que yo quería estar, pero nunca he pensado decir, ay, pues mira, como tú dices, ¿no? ¿Qué quieres decir quitarme la vida? Por ejemplo, acabar con tu vida. No. Entonces, ¿en qué te refugiabas o en qué te acogías para el hecho de no quiero estar aquí, pero me doy una oportunidad más, voy a conocer a gente nueva? ¿Qué hacías en tu vida para sentirte realizada? Hacía una aceptación y ya está. Aceptar lo que estabas viviendo y seguir tu rol, ya está. ¿Y eras feliz? No era feliz. ¿Y cuántos años estuviste sin ser feliz? Yo creo que sin ser feliz toda la vida, porque realmente lo que tú al final tratas es de buscar tu paz, conseguir una paz interior, pero la felicidad ¿qué es? Momentos.
La felicidad son estados, no es un camino, son estados. Y ese estado te lo tienes que trabajar también tú. Decir, bueno, yo tengo que estar aquí porque debo estar, luego ya tú comprendes por qué tienes que estar, ¿no? Vienes con un propósito de vida y tienes que cumplirlo. Pues bien, haces una aceptación y entonces ahí ya te liberas. ¿Y Y cuándo, sigues con eso, ¿no? y cuándo persigues tu propósito? Porque a día de hoy me has dicho que te O sientes sea, muy realizado. no, es que todo, mira, yo no creo en las casualidades. Si tú vienes con un propósito, hagas lo que hagas, al final te lleva ese camino. Yo nunca me he preparado para trabajar en las ciencias ocultas, nunca. En el tema del tarot, nunca he hecho un curso. Y mira tú por dónde, no sé si tenía 19 años o así, me regalaron una baraja de tarot. Yo dije, ¿y esto para qué es? Entonces me las guardé en un cajón. Esos son señales, ¿eh? Y cuando tenía más o menos unos 39 años o así, empecé a llevármelas al trabajo donde yo trabajaba al mediodía. Digo, me las voy a llevar. Es cosa curiosa. Bueno, me empezaron a llamar la atención. Y me acuerdo que tenía compañeras que me decían, échame el tarot. Digo, yo no, si no tengo ni idea de qué va esto. No, no, no. Bueno, tú échamelo, que tú me dices lo que te parezca y tal. Me acuerdo que le echaba el tarot y de hecho una compañera me dice, échame a ver si me van a hacer fija en este trabajo y tal. Me acuerdo que le eché las cartas y digo, pues mira, sí, te van a hacer fija. Digo, pero lo que aquí veo es que te vas a ir tú. Ay, pero ¿cómo me voy a ir si me hacen fija? Yo fui testigo, porque yo seguí trabajando, de cómo le hicieron fija y cómo ella se marchó. Wow. Sí, sí. Y ahí empecé a darme cuenta que digo, ostras, pues hay algo que yo veo aquí, ¿no? Para quien no sepa qué es el tarot, qué se trabaja con el tarot o qué trabajamos, cómo llegas a ver o a poder predecir lo que va a pasar en la vida de los demás. A ver, el tarot es una herramienta más, es un soporte más, pero realmente yo tampoco me considero tarotista, ¿eh? Yo me considero vidente. Entonces, el tarot te ayuda, pero tú ves en el tarot cosas que te vienen, o imágenes o cosas que a lo mejor otra persona lo está mirando, otra persona que se dedica a lo mismo y está viendo otras cosas. Es Claro, un soporte. al final es como también tú como persona veas o sientas las cosas que están saliendo, ¿no? Las cartas o el enfoque le das tú personalmente, porque siendo la misma carta dos personas diferentes lo pueden ver de forma totalmente Claro, diferente. claro, claro, claro. Sí, sí. Y aparte que, a ver, el tarot como tiene muchos significados, Ujú. pero para mí lo elemental es lo que te llega a ti. Cuando tú enfocas tu atención por ejemplo, la tirada que has echado, enfocas tu atención y estás como ahí observando y te van viniendo cosas. Yo, por ejemplo, cuando estoy trabajando, a veces veo a la persona y le digo, oye, ¿ibas vestida así? ¿Estabas muy guapa? ¿O te has cortado el pelo, si es una clienta habitual? ¿O has cambiado el perfil de tu WhatsApp? Y dice, ¿cómo puedes ver eso? Pues son imágenes que me vienen. No tiene nada que ver con el tarot, eso es evidencia. Claro, tú a lo mejor vas a una persona cerca tuyo, no la conoces de nada y Mm, empiezas a notar ciertas cosas que otras personas no notamos, ¿no? sí, la energía. Yo de hecho me muevo mucho con la energía, de hecho capto la energía con mucha facilidad y depende cómo vibre la persona, en qué frecuencia esté, eh, como que me repele un poco, ¿no? Claro, y a lo largo Sí, de tu vida han ido pasando ciertas personas con diferentes vibras, entiendo, ¿no? Ya sí, sea claro, parejas, sean sí. amistades. Ujú. ¿Y tú ya desde joven detectabas estas vibras? No, No las detectabas, no. Yo he ido en este sentido evolucionando. ¿vale? Y si la sentía, a lo mejor no era consciente, porque como yo no estaba adentrada en este mundo, no lo contemplaba como una labor profesional, pues a lo mejor, como yo digo, estamos llenos de señales, nos están dando señales constantemente y no las vemos. ¿Y qué consejos le puedes dar a una persona que no sabe detectar estas señales para que las pueda detectar? Mira, es complicado porque vivimos en un mundo con mucho ruido, pero si una persona, y luego están los miedos, porque las personas en este plano, por culpa del ego, vivimos siempre con constante miedo, ¿no?
Yo lo que le diría a estas personas es que no crean en las casualidades. Si de alguna manera ven algo, sea lo que sea, que sigan esa señal, porque seguramente se lo están poniendo precisamente para que pueda darse cuenta de que ese es el camino correcto, ¿no? Que es lo que conocemos como que pasa un tren. Si no lo coges, tal vez lo pierdas, ¿sabes? En el sentido de que pasan cosas por tu vida y a veces es mejor al principio probarlo y luego si no has de seguir por ahí, te vendrá otra cosa mejor, ¿no? Bueno, ¿te refieres al tema profesional? Al tema profesional, al tema a lo mejor relacional, al tema de te aparece una oportunidad de vida, ¿no? Estás en un trabajo estable que llevas 20 años y te aparece una situación de ir a un podcast o lo que sea, Ujú. y a veces es mejor decir que sí y ver qué pasa, ¿no? Claro, Pero sí, hay que probar, claro, hay que probar. Yo siempre digo que lo mejor es dejar fluir. Yo a mis clientes siempre les digo lo que te nazca en ese momento. Si a mí me dicen, oye, ¿te parece que haga esto? Digo, ¿a ti te nace? Si te nace, hazlo. Si no te nace, no lo hagas. Lo ideal es no forzar nada, absolutamente nada. Pero en ningún sentido, ¿eh? Es como los viajes astrales o todos los temas esotéricos, no fuerces nada. Si las cosas son más fáciles de lo que parecen. Lo que pasa es que como estamos con tanto ruido, yo he tenido, por ejemplo, digo, pues me voy a hacer un baño, me voy a relajar, voy a hacerme una limpieza de aura, lleno la bañera y tal, y hago mis ejercicios de respiración, ¿no? Que eso ayuda a relajarte. Pues yo he conectado con otras dimensiones en ese momento. Yo he visto retazos. Por ejemplo, pues lo que con una regresión te puedes ir a otra vida pasada, yo lo he notado en ese momento. Es como que mi mente se ha ido, ha viajado y se ha ido a alguna otra vida y he visto imágenes distintas. Me he visto de pequeña subiendo una calle con una casa extraña, porque tú estás conectando con otras dimensiones. ¿cuántas vidas hemos podido tener en el pasado? ¿O A ver, cuántas recuerdas tú, por ejemplo? ¿yo cuántas recuerdo? No, eso no se sabe. Es muy difícil saberlo, es muy difícil. ¿Pero has tenido esa visión o ese viaje a dos, tres vidas más? Yo una vez hice una regresión a vidas pasadas, lo hice, digamos, dejándome guiar por un vídeo que encontré en YouTube. Y sí, he viajado. Ostras. He ¿Y viajado. cómo lo haces? ¿Cómo consigues llegar a ese punto de viajar a otra vida pasada? Bueno, primero que tienes que relajarte, evidentemente seguir la operativa, ¿no? O sea, te están diciendo lo que tienes que hacer, te tienes que relajar, tienes que hacer unas respiraciones, ¿vale? Dejarte, digamos, sugestionar para desconectar de alguna manera de este presente, ¿no? Eso sería, primero, no sé si conocer la hipnosis, ¿verdad? No la he vivido como tal, pero sí que conozco un poco la hipnosis. La conoces. Bueno, pues las regresiones es viajar, digamos, te lleva a otras vidas pasadas. Yo me he dejado guiar y no, a ver, a veces te cuesta conectar, sobre todo cuando no eres tú el que operas, sino que es que te estás dejando tú guiar por otro operador, ¿no? Y sí me acuerdo que una vez me vi en un lugar que era un hombre yo. Ujú. Era un hombre, sí, me acuerdo que iba como montado en un caballo, montado en este caso, y tenía, ¿sabes? Como una cruz aquí roja, ¿sabes? Como los templarios, ¿no? Y digo, pero es que no me suena, esto es Francia. Decía, esto es Francia, pero ¿qué tiene que ver los templarios con Francia? Yo no tenía mucha idea, ¿no? Y sí, busqué y vi la figura de ese hombre. Lo que pasa es que, es lo que te digo, Aitor, ahora desde la perspectiva del tiempo digo, ¿por qué no me habría apuntado todas esas experiencias que he tenido? Porque ahora sería interesante verlas todas. Yo me acuerdo, vi el hombre, vi el nombre, vi todo y digo, pues sí, y es como yo lo he ¿Y con qué visto. edad empezaste ya a ir a esos viajes? ¿Qué edad tendrías? No, eso forma parte de mi aprendizaje. O sea, yo como no he dejado de estar en este mundo, llevo con él 30 años, pues claro, yo he ido evolucionando.
y he ido, digamos, dejándome llevar por las cosas que a mí me gustaban. Y una de las cosas que a mí me gustaba mucho era el tema de la hipnosis. Me gustan mucho las energías y el tema de la hipnosis. Entonces, ¿qué pasa? Que me gusta, yo soy un alma inquieta, soy un alma muy curiosa y me gusta ir probando y probando y probando. Y pues iba probando cosas, no necesariamente es que yo me dedicara profesionalmente. Sí que es verdad que he hecho hipnosis, cuando me lo han pedido, he ayudado, porque la hipnosis te ayuda muchísimo a trabajar sobre todo los miedos, las inseguridades y todo esto. Y la verdad que eso ayuda mucho, pero es que aunque yo no me dedico profesionalmente, es como que es algo, que es un llamado mío que tengo que hacer porque realmente me gusta. ¿Y tú has hecho hipnosis y sabrías hacérsela a una persona también de Sí, forma claro, guiada? sí, claro, es que la he hecho. ¿La has hecho? ¿Y Mm, cómo se siente la gente antes de entrar y después de entrar? ¿Qué diferencias ves? relajada, sobre todo muy relajada. ¿Vale? Hay Sobre gente que todo. entra muy nerviosa o tal y luego No, sale. no entran nerviosas, entran curiosas. Es como que tienen el desconocimiento de lo que eso puede ser y muchas veces me dicen, es que yo no me quiero dormir, es que yo no me quiero dormir. Digo, es que no te vas a dormir. Digo, si tú te duermes, no me vas a escuchar a mí. Y si yo no me escuchas, si no escuchas al operador, no vas a seguir la guía para llegar a ese punto, ¿no? Nosotros lo que tenemos que conseguir es, digamos, que un fraccionamiento, ¿no? Es decir, mente consciente, mente inconsciente. Entonces nosotros lo que tenemos que dejar es al consciente, digamos, a un ladito, ¿vale? Al margen, para que, como un espectador, ¿Vale? para trabajar directamente con Entras él. como en una tercera persona de ti mismo, entiendo. De ese viaje, ¿no? Es decir, si tú me haces hipnosis a mí, yo estoy como de espectador de lo que estoy haciendo. Sí, mira, te explico. No sé si la gente lo sabe, pero nosotros funcionamos eh, en nuestro devenir diario y constante con el 90-95% de la mente inconsciente. La ¿Vale? consciente solamente es un 10%. ¿Vale? Entonces, ¿qué hacemos? Que lo que hacemos es, digamos, hacemos como una separación de la mente consciente con la inconsciente para que no interactúen juntas y, y no es que se te duermas, es que realmente te conviertes, tu mente consciente se convierte en un espectador, pero nosotros interactuamos directamente con la mente inconsciente. Wow. Entonces, por ejemplo, yo hago mi día a día, ¿no? Si vas a trabajar, coges la moto, vas al trabajo y tal, y a veces dices que todo esto va por inconsciente. Hay que trabajar. Es decir, en un día a día de una persona que nos esté escuchando, ¿cómo se da cuenta si trabaja el consciente o el inconsciente? ¿Cómo se da cuenta? Bueno, Ujú, yo creo que no te das cuenta realmente. Tú fíjate en un detalle. A lo mejor vas conduciendo y ujú. cuando te quieres dar cuenta estás ya en un punto. Dices, ostras, ya estoy aquí. Sí, que es verdad, a mí me Pero pasa mucho. te ha pasado. Ujú. Pero tú vas conduciendo, tú no has dejado de mirar, Sí, ¿verdad? sí, Estás sugestionado. En ese momento estás sugestionado. Estás actuando ya por inercia. claro. Cuando te levantas de la cama, el primer sitio donde vas, a lo mejor normalmente es al servicio, ¿no? Sí, 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 Lo haces de una manera automática. claro. Y a veces no te das ni cuenta. Conscientemente pensarías, ahora me levanto, ahora voy al lavabo, ahora voy a desayunar. Eso es Doy consciente. un paso con la derecha, doy un paso con la Claro, izquierda, respiro, ¿no? claro, Todo eso, claro, es mm, verdad. claro, Sí que es verdad. claro. Estamos totalmente sugestionados. ¿Eh? Y Wow, eso es lo que le interesa a la gente que hace publicidad y todo. Pues eso claro. le interesa, Y tenernos ese es el sugestionados. sentido que tú decías que estamos como dormidos, ¿no? Es decir, que vamos como con... Sí, porque estamos distraídos, porque nos distraen, porque les interesa que estemos Wow, entretenidos. claro. De ahí tantas cosas, de ahí tanto internet, tanta una cosa, la otra, ruido, ruido, ruido. Si tú tienes mucho ruido mental, no, No miras al interior. no miras a tu interior, que ahí es donde está la verdad de todo. Claro. Ahí. ¿Eh? Ujú, Ya lo dijo Jesús. ¿Qué dijo Jesús? La verdad te va a liberar, ¿no? ujú. Que es lo que él trataba. Jesucristo no vino aquí a salvarnos de ningún pecado. Jesucristo vino a decir, ojo, recordar quiénes sois, porque si recordáis quiénes sois y el poder que tenéis, no os vais a dejar engañar. Y la verdad, sabiendo la verdad, te va a liberar. Pero no les interesa, Aitor,
que sepamos la verdad. Y háblame también, tuvimos la suerte también de en tu casa ver la imagen aquella de Jesucristo. ¿De Entonces, Jesucristo? perdón, de Jesús. Bueno, Era, sí. era de Jesús y tú me dijiste Mm, que tú eras creyente de Jesús, ujú. pero no como lo conocemos, No, sino de otra no, manera. claro. Porque, a ver, a Jesús nos lo han vendido como la parte divina solo. Ujú. Y claro que era divino, pero tú también lo eres, yo también, somos la chispa divina. Entonces la Iglesia le conviene, de alguna manera, solamente mostrar esa parte divina, ¿no? Pero no, a mí el Jesús histórico es el que a mí me interesa. Jesús histórico, con todo su conocimiento, lo que vino a mostrar al mundo, a un ser, además, eh, sí, era bueno, sí, pero era un rebelde al final, ¿no? O sea, de alguna manera quería enseñarnos realmente todo ese engaño en el que nos someten, ¿no? Y bueno, él hablaba mucho en parábola precisamente para los que realmente podían llegar hasta él, ¿no? Hasta ese conocimiento. Era, digamos, una persona con muchísima sabiduría y además era metafísico. El poder creador, el milagro. Lo que pasa es que, claro, él era, ¿me entiendes? Nosotros no llegamos a ese punto. Él vino con un propósito. ¿Pero tú crees que la Iglesia le ha dado más fomo o le ha hecho parecer un papel que realmente no era él? Es decir, tú lo veías como diferente a como nos lo ha vendido la Iglesia, ¿no? Claro, yo lo veo con una persona como tú, como yo, pero más adelantada, con más conocimiento, más sabiduría, con una evolución superior, que ha venido, digamos, a ayudar al mundo, a revelarle la verdad, ¿vale? A que sepamos quiénes somos y que nos podamos liberar de esta cárcel humana, ¿no? ¿Por qué la defines O como, mental. por qué la defines como cárcel humana o mental? Bueno, porque yo ya llevo tiempo pensando que estamos aquí precisamente porque tienen al alma pillada. Esto de la rueda de la reencarnación, la rueda del sánsara, todo esto ya me está sonando que no, ya no está resonando conmigo. Yo pienso que el dolor es un maestro y te enseña muchas cosas, eso es cierto, pero el dolor es una cosa, las aberraciones que estamos viviendo, que se viven, es otra. Y entonces yo estoy considerando que nos está gobernando el mal, la sombra, el mal. ¿Y cómo lo ves que nos está gobernando el mal? ¿O Mira cómo el lo mundo, notas? mira el mundo, Ujú. mira la distopía en la que vivimos. Hoy lo malo es lo bueno y lo bueno es delito. ¿En qué sentido? ¿En qué sentido? Ujú. Bueno, Aitor, mira el mundo. O sea, es que, claro, no quiero tampoco decir cosas concretas porque realmente esto es muy amplio. Eh, ¿Cómo qué ejemplo te pongo? Pues que hoy en día lo que estamos viviendo es que eh, desean, digamos, vivimos ahora mismo en un momento en el que todo es pro muerte, ¿no? El aborto, la eutanasia, las vacunas, soy antivacuna. Entonces, todo eso es pro muerte. ¿Y quién es el que desea la muerte o la promuerte? La reducción de la población, todo eso. ¿Quién lo desea? El mal, ¿no? Ujú. El bien, ¿no? Y también se habla que es uno de los temas que más se escucha que hay sobrepoblación a nivel mundial. ¿Hasta qué punto eso es verdad y hasta qué punto es mentira? Porque al final, estadísticamente se ha dicho que si se juntase a toda la gente del mundo, no ocuparíamos casi ningún país Eso es completo. mentira. Es un engaño. Todo es un engaño. Todo es un engaño y bueno, y hay una parte de la población porque se cree todo lo que les cuentan y no es cierto. Para nada en absoluto. La reducción de la población les interesa desde el momento en el que es más fácil el control, ¿no? Si lo que quieren es un control global, pues contra menos seamos mejor. Y sobre todo la separación de la familia, porque la familia es un soporte, ¿sabes? Digamos, el tema del patriarcado, ahí nos estamos yendo a otros temas.
el tema del patriarcado, es como que el hombre, ¿no? Es como que sea más femenino, la mujer más masculina, no sé. Bueno, es que lo que te digo, ya estamos viendo otros temas, ¿no? Pero para mí los que gobiernan no están aquí. Para mí estos de aquí son los tontos útiles, están mucho más arriba. Y es más, no están ni siquiera en la punta de la pirámide, que también, sino detrás, lo que no vemos ahí. Estos son los que gobiernan. ¿Y quién es Esa cárcel humana. quién es el que está en la parte más alta de la pirámide que tú has mencionado? Bueno, las familias que tienen todo el dinero y por lo tanto el poder, ¿no? Pero yo no quiero nombrar a estas personas. Yo me voy más atrás, lo que no vemos, lo que se cuece en las sombras, ¿no? Vale. ¿Y qué es lo que no vemos o lo que se cuece por ahí atrás? Es decir, al final son personas o son energías. Son energías. Que estas propias personas que dices que están en la parte de arriba de la pirámide es la que intentan, mediante todo, Claro, que no lo veamos, ¿no? Claro, a ver, Aitor, ¿el mal de qué se alimenta? Del miedo, sí. Del miedo, sino de las guerras. Todo eso es necesario para ellos alimenten. Si la población, la sociedad vive con miedo, ellos tienen alimento. ¿Pero quién se alimenta? Los políticos no. Ellos sin dinero quieren vivir bien. Ya está, no quieren saber nada. Los de arriba le dicen esto, pues esto. Ya está. Su única preocupación es justamente el vivir bien y tener el poder. Yo me voy más arriba. Los que realmente son entidades que se alimentan de tu miedo. Por lo tanto, si no hay guerras, se las van a inventar. Porque entiendo que una persona con miedo, con ansiedad, con dependencia a las vacunas que has mencionado antes, es una persona mucho más manipulable, ¿no? Totalmente. Pero bueno, de hecho, desde el momento en que ellos prueban, de alguna manera ellos prueban. Para mí lo de la vacuna todo es probar, ¿no? Hasta ver hasta dónde llega la sociedad. Porque si llegamos hasta aquí, luego te meteremos otra. Lo que pasa es que vivimos en un momento en el que la gente está despertando, está más despierta, y entonces como está el Internet tiene sus pros y sus contras. Y el pro que tiene es que podemos hacer cosas o decir cosas o colgar cosas que las personas ven, y algunos que están medio despiertos van a poder decir, ostras, pues es verdad. Y adentrarse en ese conocimiento y acabar despertando. Y luego está la mayoría, la masa, que esa no la despierta ni con agua caliente, ¿no? Pero porque no les interesa ni a ellos mismos despertar. Porque yo creo que si una persona que no es consciente de lo que hay detrás fuese consciente, le daría miedo. ¿Me explico? Repíteme eso. Una persona que no es consciente de las energías, de todo lo que hay detrás, de lo místico, ¿no? Que tú decías, de las conexiones, viajes astrales, de ver más allá de la persona, no tiene toda esa información y de golpe empieza a creer o empieza a ver todo lo de las conexiones, ¿no? Al final, ¿cómo nos conocimos tú y yo? Yo estaba trabajando para una empresa, fui a hacer una encuesta a tu casa, me abriste la puerta de tu casa casi sin conocerme, fue porque pasaste mientras le hacía la encuesta a una conocida tuya, confiaste en mí. ¿Y qué la vibra. ¿Qué probabilidades, si hablásemos de un tanto por ciento, había de que en ese momento que yo estoy haciendo la encuesta a esa persona, que estoy en una población que no es la mía, tú pases, coincidas, te pares a charlar con ella, entonces ella también te diga, oye, ¿le podrías hacer la encuesta a este chico? Yo me vaya, en ese momento que voy a tu casa, en vez de decirme tu número, me dices otro, no te encuentro, al final digo, bueno, doy por perdida esta encuesta, bueno, va, voy a buscarte, me abres la puerta una hora más tarde, ¿no? Porque al final me perdí yo. Que no te esperaba. Que no me esperabas. Me abres la puerta, estás en tu casa, hacemos la encuesta y luego de hacer la encuesta te hablo del podcast. Y hoy hemos quedado para que vengas aquí. Es que todo eso no es casualidad. No, es sincronizado. Totalmente. Es sincronizado. Sí, eso es a lo que me vengo a referir. Que alguien que esté viendo y diciendo, no, es que mira, no sé qué, los viajes astrales y tal son una chorrada. No, y te voy a decir más, Aitor. El número que te dije equivocado, ¿qué número fue? ¿Tú lo recuerdas? El 6. Bien. Vale. ¿Sabes constantemente qué números me encuentro yo? 6. Aparte del 1111. El 6 y el 66.
Vale, y qué tiene que ver? ¿Es numerología? Es numerología, Ajá. claro, son las señales. Y como yo que digo, hemos de seguir las señales. Me estaban avisando que yo iba a hacer algo que a lo mejor era bueno para mí o para los demás, no lo sé. Pero que sí, que además que son portales. Incluso ahí en ese momento puedes pedir ayuda, puedes pedir deseos, ¿no? A ver, yo no soy numeróloga, la verdad, pero sí soy una persona consciente que me doy cuenta ya, sobre todo de esas señales, ¿no? Y yo digo, ostras, le he dicho el 6, siempre es el número que me encuentro, el número 66, ¿sabes? Y yo dije, no, es que esto ya es una señal de que no es casualidad, que si he venido aquí es por algo, porque realmente yo te comentaba que soy una persona súper reservada y aunque yo trabajo con el público, siempre he tratado de trabajar en la sombra. Sí, sí, O es sea, que no nunca te has exponerme. expuesto a nada. No, Es la primera vez que te expones y te lo exacto, agradezco. exacto. Hay mucha gente que me conoce y seguramente vecinos que no saben ni a lo que me dedico, porque yo no voy por la vida diciendo es que yo soy vidente, es que no me doy marketing, no me vendo realmente. Yo soy lo que soy y si tú has de llegar a mí, se harán las situaciones para que llegues a mí o yo llegue a ti. ¿Qué diferencia crees que hay entre una vidente, en tu caso, que no te vendes nada, y un vidente que sí se vende a tope para darse a conocer en la televisión, para, ¿sabes? Que quiere focos. Hablábamos antes del ego. ¿Crees que va muy Sí, relacionado el trabajarse el ego? sí, bueno, porque yo creo que lo ven como un medio de vida también, ¿no? Aparte que les guste, evidentemente, si tú no te gusta esto, pues no sé, no vas a poner el interés necesario para conectar con todo esto, ¿no? Pero supongo que lo hacen como un medio de vida y si tú te vendes, te das publicidad, pues más clientes, más dinero, ¿no? Yo es que es que no soy muy material, no soy materialista, la verdad que no. A día de hoy sigues ejerciendo casi Sí, porque te gusta tu profesión, entiendo, ¿no? sí, me gusta mi profesión, creo que no sabría estar sin tocar las cartas. Eh, Bueno, lo que te comentaba antes, a mí me gustaría poder ayudar más a la gente desde otro punto, es decir, desde ese que descubran realmente el conocimiento, quiénes son, el poder que tienen, eh, que se olviden un poquito más de este mundo material, pero es muy difícil, es muy complicado, porque la gente como vive en el ruido constante, solo se preocupan de lo más material, de lo más, no están tanto en la parte espiritual, ¿no? Entonces, a mí me gustaría, bueno, sí que es verdad que a través de mi trabajo muchas veces cuando conecto con una persona que está más o menos en un nivel así similar parecido, ahí sí que yo lo disfruto porque entonces compartimos. ¿Eh? Aunque al margen de que ella me pueda preguntar cosas, vaticinios y demás, pero como que compartimos un poco más, ¿no? O sea, es como que no, tú no puedes hablar con cualquiera de estas cosas, porque si tú cuentas cosas que has vivido, que te han pasado, va a decir, esta mujer no está bien, está ida, ¿no? Que ahora iremos un poco más a lo que has Bueno, vivido, sí, porque he creo tenido muchas que, experiencias, y sí. si me haces un break, vamos a entrar con una pregunta que hizo Mimi. Ujú. Por si quieres participar y hacer alguna pregunta, en Instagram, el día anterior, normalmente hacer la entrevista o el mismo día, unas horas antes, subo una encuesta para hacer preguntas y creo que sobre lo que estabas diciendo, creo que se adapta muchísimo esta pregunta. Mimi comentaba que ¿cuál ha sido el caso más difícil de solucionar para alguien que te haya venido? Y el caso más fácil, más sencillo, que te hayas dicho casi sin participar, se ha ido solucionando. ¿Lo recuerdas? ¿Te refieres del tarot? Del tarot, a nivel de ayuda a una persona, algo que te haya pasado en tu vida. ¿Cuál ha sido el caso el más fácil y el más difícil? A ver, es que no te podía decir una cosa concreta. Tú piensas que yo atiendo cientos y cientos y cientos de personas diariamente. Yo lo que veo es que hay personas que son fáciles desde el momento en que tienen también un poquito de avance espiritual y que tú le hablas de una manera metafísica y entonces ya lo entienden y dicen, vale, pues voy a seguir tus consejos, ¿no? ¿Vale? Y luego está la persona, no, pero a ver, sí, esto vale, pero ¿qué dicen las cartas? O sea, como que no le interesa lo que le estás contando, no quieren, no tienen la necesidad de ese aprendizaje, sino que realmente lo que quieren El saber resultado es el solo. resultado, directamente. Y yo les digo, a ver, es que el resultado también va a depender de ti, Claro. porque si tú tienes un mundo interior lleno de caos,
¿qué es lo que se refleja fuera? Caos. El caos, Claro. claro. A mí me pasa con los padres, ¿no? Ujú. Es que mi hijo es muy nervioso, es que mi hijo no para quieto, es que... Y solo hay que verlo que él tampoco. Entonces hay mucha gente que sí que ve la proyección en el otro, o es que mi pareja me habla mal, o es que tal. Y es tu reflejo al Somos un final. espejo, Aitor, Siempre. somos un espejo. Cuando el padre le dice al hijo esto, se está reflejando él mismo, es su reflejo. Es como, ¿qué veo yo en mi hijo que tengo que resolver en mí? ¿Entiendes? Porque al final un niño inquieto es lo normal. Si un niño está parado, ahí nos tenemos que empezar a preocupar. Pero si un niño que está inquieto, está descubriendo el mundo, eso para mí es lo más natural del ¿Y mundo. cómo ves el tema que diagnostiquen a un niño, por ejemplo, ya un niño inquieto, ya TDAH? Mal. Porque habría que estudiarlo más porque puede ser una semilla estelar. ¿Y qué es una semilla estelar? Bueno, pues realmente yo que soy espíritu índigo, tengo una característica que es, primero, que somos altamente sensibles, segundo, que somos antisistema, también tenemos esa parte rebelde. A mí siempre me han dicho, ¡ay, qué mal carácter tienes! Claro, es que yo tengo un espíritu rebelde, soy antisistema, entonces yo no me voy a conformar con todo así como así, ¿no? Como el tema, volviendo a lo mismo. Contra más me digas que me tengo que vacunar, más me vas a hacer sospechar, ¿no? Bueno, pues el tema... Ahora me he perdido, no sé lo que me estaba diciendo. Estás hablando sobre el tema de las semillas. Sí, es que como hay Tranquila. tanto, ¿sabes? Pues bueno, pues eso, las semillas estelares son, digamos, almas que vienen más evolucionadas, que vienen al planeta a ayudar, a poner su granito de arena y ayudar, ¿no? En este caso, bueno, pues lo que te decía yo, el índigo es como más antisistema, lo que pasa que se me dificulta precisamente el haber nacido en la época que nací, porque es que yo ahí, ¿de qué manera puedo ayudar? Yo sí me reconocía más rebelde, ¿no? Pero ahora simplemente, claro, a mi edad y de la manera que estoy, en el sentido físico y demás, pues como que ya soy un poquito más espectadora, ¿no? Y puedo ayudar, pero desde una parte más de tú a tú, ¿eh? Con charlas y con cosas, pero sí como más de tú a tú. Y eso, las semillas estelares vienen eso, precisamente a ayudar al planeta. Qué bueno. Y cómo, volviendo a la pregunta de atrás, después te voy a preguntar también cómo hubiese cambiado tu vida si hubieses nacido ahora, o en el 2000, vamos a poner, o tuvieses mi edad, ¿no? Entonces, esa pregunta viene luego, pero vamos a ir con el caso más difícil que te has encontrado. Que me has contestado el fácil, ¿no? Una persona que ya es espiritual y tal. Sí, yo lo que quiero comentar es que yo he tenido señales de todo tipo y sobre todo cosas que en su momento te dices, ¡ay! ¿Y esto? ¿Sabes? Como que hay cosas que han sido buenas y otra cosa que me han asustado realmente. Te voy a contar, digamos, las más sencillitas que yo he vivido, de experiencias. Las sencillitas, por ejemplo, sería, a ver, ¿negativa? Bueno, yo la considero negativa, ¿eh? Que no, nosotros estamos rodeados de energías, de identidades y todo. Lo que pasa es que nosotros no lo percibimos. Por ejemplo, una noche que estoy en la cama y siento como un ruido, boom, ¿sabes? Como si hubieran tirado algo. Y yo soy de las que me levanto a ver, ¿eh? Que yo no me pongo la sábana debajo, sino que me levanto a ver. Y digo, ay, pues no veo nada, no sé qué habrá caído, no sé. Y voy para el lavabo y veo un espejo que yo me había comprado, un espejito que lo tenía encima de la pica del baño y como si lo hubieran empujado para allá, ¡pum! Ese era el ruido. Ese era el ruido. Estaba sola. Claro, sí, sola. Claro, eso me da miedo porque tú tienes miedo a lo desconocido y no miedo tampoco, porque si no yo no me levanto, yo me levanto y me enfrento, sino que es como que dices, bueno, ¿y esto qué es? ¿No? Pero luego lo paras a pensar y dices, vale, te da como miedo porque es algo desconocido, no sabes qué te está aconteciendo aquí, qué energía puede estar por ahí, pero bueno, es una experiencia, luego sí que es verdad que lo olvidas y ya está, ¿no? Una experiencia reciente que Perdona, tuve. Perdón, que te corte. Pero, Sí. ¿y qué fue? ¿Qué pasó? No lo sé. Eso quisiera yo saber. Claro. Es como cuando estoy durmiendo y noto que me aprietan el dedo gordo. Ah, no lo sé. Claro, yo tengo que vivir con eso, porque yo tengo la pregunta, pero no tengo la respuesta.
¿sabes? Perdón Pues que... estas cosas que te pasan, Sí. porque estás rodeado. Yo también a veces siento que me acarician la espalda. Claro, pero yo creo que son también tus seres queridos, ¿no? O tus guías, o tu, no sé, es como dicen, no estás sola, estamos contigo, ¿no? O sea, pero eso ya lo notas tú a nivel vibracional, porque si es algo negativo, la vibración cambia. Yo ahí lo voy a notar, por eso no tengo miedo. Me da respeto, pero no miedo, porque no noto esa vibración de mal. No lo noto. Ibas a mencionar otra que te he cortado, perdón. Sí, esta es curiosa y además esta sí me gusta contarla, porque mira, en diciembre del año pasado falleció mi padre. Ujú. Y yo estaba una tarde ahí en el sofá, estaba como tristona, ¿no? Yo no creo en la muerte, nada más en la física, pero es verdad que tú no puedes evitar ese dolor, esa ausencia, esa falta, ¿no? No lo puedes evitar. Y entonces estaba tristona, me estaban cayendo las lagrimillas y yo digo, me voy a acostar un ratito, que estoy tristona. Venga, me acuesto un ratito y cuando me levanto, ¿cuál es mi sorpresa? Que veo una flor en el suelo. Yo tengo un jarrón que me regalaron, creo que fue mi hijo, y con flores de tela. Y una había salido y la habían empujado en medio del salón. Sí, esto se te cae solo, se te cae en la mesa en todo caso. ¿Cuántos metros estamos hablando para que no lo sepa? Pues... ¿10 metros? A ver, pues unos 3-4 metros. 3-4 metros. Y no había aire, ni había No, corriente. estaba todo cerrado. Vale, Piensa que mi padre falleció en diciembre. vale. Era frío, ¿no? Claro, estaba todo cerrado. Está todo cerrado. Y 3 o 4 metros, si no más. Que no me acuerdo. La mesa tiene un trozo y luego el salón, un trozo más para allá. Claro, yo veo la flor en el suelo y ¿esto? ¿Qué es? Y la cojo y claro, había saltado del jarrón. Digo, ¿pero cómo ha saltado? En caso de que estuviera flojita, ya buscando lo coherente, Claro. lo racional. Cae... Claro, caería en la mesa. No, Sí. ¡pum! Para allá, ¿no? Porque Como se lo ven en el jarrón juego. está en el centro de la mesa. Sí, Claro, se hubiese quedado en la mesa. sí. ¿Y qué significado le diste? Para mí que mi padre me avisó de que estoy aquí. No estoy muerto, estoy contigo. Sí, Vale. porque justamente estaba triste por eso, ¿no? Por su falta. Había pasado pocos días y claro, yo estaba triste por su falta y para mí fue una señal de mi padre y dijo, estoy aquí. ¿Y tú crees que el espíritu o lo que nos queda, ¿no? La muerte, tú hablas de la muerte física, la espiritual entiendo que para ti no muere, no pasa a otra dimensión o no se va a otro sitio, sino que se queda con su ser más querido o qué pasa? No, yo lo entiendo así, mira, cuando digamos trascendemos, no morimos, dejamos el cuerpo físico, pasamos al astral. Vale. En el astral estamos, bueno, iba a decir tiempo, allí en el tiempo no existe, como nosotros lo conocemos aquí, ¿no? Pero claro, nosotros vamos con una carga muy densa, tenemos que quitarnos toda esa densidad. Entonces allí seguimos siendo todavía con esas emociones o con ese, por ejemplo, tú sigues siendo Aitor, yo sigo siendo Araceli, por lo tanto podemos conectar con nuestros seres queridos. Porque claro, como alma, cuando nosotros partimos, ya que seres queridos, si hemos tenido más vidas, tendremos muchos seres queridos, Ajá. muchas madres, muchos padres, ¿no? Aquí el siguiente, que sería el astral, ahí seguimos siendo los mismos. Yo creo que nos tienen una generación, por eso cuando dices, bueno, ¿cuándo reencarnamos? Pues yo creo que una generación, ¿no? Porque a lo mejor tú estás llorándole a tu ser querido y a lo mejor tu ser querido ya está reencarnado, por ejemplo, ¿no? Yo creo que estamos una generación. Entonces, tú estás allí porque tienes una carga muy densa y estás pues un cierto tiempo que consideramos aquí, ¿no? El tiempo. Y ahí, pues desde ahí pueden conectar también con los seres queridos, claro, sí. Bueno, porque al final aquí el tiempo nos lo han puesto con un reloj. Bueno, es una invención con del un ser calendario humano. y Es saber. una invención del ser humano. Tú piensas que nuestra alma está proyectada en muchas vidas. Y esas vidas, una puede ser de hace 1000 años y la otra puede hacer 200. Y están sucediendo todas al mismo tiempo. Uh-huh.
Qué bueno. Sí. Vamos con la pregunta que te quería hacer antes Sí, también, que, sí, 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 que la sí. íbamos a enlazar, que en todo momento has mencionado que viviste en una época muy difícil. Sí. ¿Qué hubiese sido de Araceli si hubieses nacido, vamos a poner, en el 2000? Ahora tienes 25 años. Bueno, a ver, es que claro, hay una transición aquí. Está los años que yo nací, está, digamos, cuando naciste tú, ¿no? Tú eres En de el los 97. cuando naciste tú y lo que estamos viviendo ahora, que es Claro. una era distópica. O Ujú. sea, claro, Ha cambiado ha muchísimo. cambiado mucho. O sea, yo no voy a ser la misma. En esencia soy la misma, pero en lo que es la vivencia o el rol que tenga que vivir, no va a ser el mismo aquí que aquí. Ujú. ¿Vale? Entonces, en la época que tú dices, pues seguir el rol normal, me había casado, había tenido 2 hijos, el rol normal, ¿no? Con mi sentimiento, con mis creencias, ¿vale? Que no son las mismas que tiene la mayoría, pero hubiera seguido ese rol, ¿no? ¿Y cómo te sentías tú cuando estabas haciendo lo mismo que estaban haciendo las otras personas? Es decir, seguiste el rol que te tocaba, ¿no? Como mujer, pues eh, Mm, casarte, hacer un hogar, ¿no? mm, Tener hijos. mm, ¿Cómo te sentías tú en cada paso que dabas y decías, estoy haciendo lo mismo que a lo mejor la vecina de enfrente? mm. ¿Cómo te sentías tú? No, a ver, he tenido la tendencia siempre como a aislarme, ¿Vale? no tener, tampoco soy de grandes, a ver, yo, ¿cómo te explico? Es que puede sonar hasta mal, ¿no? No creo en la amistad ni en el amor de aquí. Creo que el amor verdadero es el incondicional, ¿no? El amor de Dios, que en todo caso lo más parecido sería el de una madre o un hijo, pero también que sea una buena madre, ¿no? Ujú. Pues yo no creo en eso, porque la amistad, no creo. Todo está condicionado por el ego. Si tú Todo, me ¿verdad? das, yo te doy, ¿sabes? Claro. No, está todo muy condicionado, entonces no creo mucho en eso. Tú sigues un rol y ¿Crees que listo. todo es por interés? Entiendo. ¿No? Lo del ego, es decir, tengo estos amigos Sí, porque me dan, no sí, sé, seré sí, mejor con ellos, o con sí. ellos tengo unos Bueno, intereses de ir a lo mejor a una casa de uno que tiene un casoplote, no sé, ¿me explico? puedes tener un aprecio hacia la persona, claro que sí, y le puedes tener ese cariño, ese aprecio y tal, pero a lo mejor tú cometes un error y toda esa amistad se va al carajo, ¿no? O sea, no sé, está todo muy condicionado y Ujú. todo condicionado por el ego, porque es por el que nos regimos aquí en el cuerpo físico. Si nosotros actuáramos desde el amor, desde lo que realmente somos, esto no pasaría. Yo he conectado con mi ser interior, porque te comentaba antes que las cosas son difíciles si las forzamos, Vale. pero si las dejamos que surjan de una forma natural, es facilísimo. Porque yo he conectado sin forzar, porque yo no he buscado en ningún momento en esta vida, he buscado ser lo que soy. Vale. Nunca. Vale. Simplemente, en una tarde estaba en el sofá, relajada, tranquila, y estaba tan a gusto conmigo misma que me oscureció y me daba como hasta pereza levantarme a encender la luz. Estaba tan a gusto y tan feliz, tan en paz, que llegué a conectar con mi yo interno, Tú sola en el sofá sin sola, hacer nada, entiendo. sola. Tú sabes, Aitor, ese amor que sientes, un amor, ay, una paz. Yo qué sé, yo creo que pasa una mosca y hasta la adoras, la amas. Es una cosa que no se puede explicar con palabras. Por eso las personas que se van al astral cuando trascienden, y vuelvo, no cuando trascienden, perdón, cuando tienen una experiencia cercana a la muerte, una ECM, y vuelven, ¿qué te hablan? Que sienten una paz, que sienten un amor, que sienten, ¿vale? Pues, pues eso es lo que yo sentí. Wow. Claro, luego vuelves a este mundo, ¿no? Al mundo, a lo que estás viviendo y nada que ver, nada que ver. Por eso hay que conectar con el interior, porque todo es ahí, ¿Y tú has todo, tenido esa todo. vivencia que estabas hablando de estar cerca de la muerte o trascender y volver? ¿La has vivido? No, digamos, verme fuera de mi cuerpo, no lo he vivido, no. A pesar de que tenía un evento complicado, pero no lo he vivido, no he tenido esa experiencia. ¿Un evento complicado? ¿Lo puedes mencionar? Bueno, sufrí un infarto hace 4 años. Wow. Mm, ¿Y mm. qué fue para ti? ¿Qué significó ese infarto? Si lo miras de forma espiritual o Un lo aviso, miras... un ¿Un aviso. aviso de qué? Cuídate.
porque en ese momento no te estabas cuidando. No. Bueno, a ver, digamos que como a mí lo material me importa un bledo, ¿sabes lo que te quiero decir? Es como que no le da tampoco valor a muchas cosas y es como diciendo, cuídate que todavía te queda mucho por vivir, todavía tienes mucho que aportar. Yo lo interpreté así, ¿eh? Porque ahora mismo me encuentro muy bien. ¿Y en qué Muy, muy momento te vino bien. ese infarto? ¿En qué contexto estabas? ¿En qué momento te vino? ¿Estabas muy nerviosa por algo? ¿Habías tenido situaciones familiares complicadas? ¿O te vino estando...? Bueno, mi vida ha sido toda muy complicada. Yo siempre digo que tengo el corazón partido, ¿no? O sea, mi vida siempre ha sido muy complicada en ese aspecto. Yo no quiero entrar en cosas personales, muy personales, pero sí, sí, ha sido, siempre me han tocado el corazón. El corazón también tiene neuronas, ¿eh? Ujú. Sí, también tiene ¿Y crees que neuronas. esto ha sido, Y además está muy conectado. el infarto ha sido de todas las vivencias que has tenido? Yo pienso que es el conjunto de todo, sí, porque de hecho también pasé una depresión cuando era más joven y yo creo que es cuando tú tratas, porque yo soy una persona fuerte, pero tratas de ser tan fuerte que al final el cuerpo, que no deja de ser un avatar, y dices, ves, se desploma un poquito, ¿no? Se desploma. Y dices, ya no puedo más, sí, he llegado a mi límite, entonces te desplomas, ¿no? Y bueno, yo para mí, yo creo que el infarto fue una señal. Yo estoy convencida que tengo mi hora y hasta que no llegue mi hora, pues aquí estaré, ¿sabes? ¿Puedes hablarnos un poco de esa depresión, a qué se debió, cómo vino? Bueno, yo creo que también es el resultado de todo, ¿no? De estar aquí sin querer, de estar aquí en un mundo en el que no te resonaba nada y luego, pues bueno, tener que seguir un rol que bueno, yo te he comentado que como espíritu índigo somos altamente sensibles, pero a todos los niños no nos tratan igual. Perdón, no nos trata, o sea, nos tratan igual, no tienes unos padres y dicen, oye, esto lo voy a tratar así porque es más delicado, o esta así es porque es más sensible. No, tú sigues un rol y ya está, y tú a lo mejor eres hipersensible y vives cosas o estás donde no quieres y todo eso a mí se me hizo muy difícil. Yo creo que entre eso, la época que viví, que era una época complicada, unos padres que eran pues también, bueno, pues de la antigua escuela, todas esas cosas, ¿no? Yo soy un espíritu libre, estaba muy controlada en ese aspecto y tal, yo creo que todo eso también me ayudó a caer. Y luego también el hecho de, bueno, el matrimonio que tuve. Yo no quiero entrar en cosas personales, pero sí, el matrimonio que tuve. Luego cuando yo me preparé para la separación, porque me preparé, tenía que tener, digamos, un trabajo fijo, porque ya sabía que me tocaba mantener 2 hijos y tenía que tenerlo todo bien hilado. Y todo eso es un esfuerzo, ¿no? Y al final caes, Ujú. al final caes. Y soy fuerte, ¿eh? No, Y todo lo que he vivido me ha hecho más fuerte todavía, me lo ¿eh? imagino. No quiero entrar Sí, en tu matrimonio porque ya has no, mencionado no, que no quieres hablar sobre no, él, no. pero ¿cómo es el post de estar de tu matrimonio? Dejas el matrimonio, caes en depresión Mm. y una vez ya dejas ese matrimonio, ¿cómo es tu vida o cómo mejora, cómo empeora? A ver, no mejoró mucho repito, que la época en que yo me ha tocado vivir, cuando yo nací, no era fácil. Ujú. Ahora, pues bueno, tienes más distracciones. Ya volvemos a lo mismo, las distracciones. Lo que pasa es que cuando tú eres consciente de lo que haces en cada momento, porque hay que vivir en el presente, Ujú. pues no pasa nada. Claro, Claro, si yo veo las noticias y me presentan cosas tristes, esto, y yo soy consciente de que lo estoy viendo y de lo que me están mostrando, y a mí no me afecta mi emoción, yo no voy a ser alimento para ellos. ¿Me explico? Entonces, para mí era difícil porque yo me vi sola. Todas mis amistades estaban casadas, me vi sola, no había internet, no había nada. A mí no me gusta salir. A mí yo no soy de discotecas ni todas las cosas. Yo soy una persona muy tranquila. Entonces no... Sí, me sentí sola, sí que sentí esa soledad, sí. Pero la verdad que te digo que ahora estoy encantada de la vida, de verdad. Ahora no podría estar yo en un rol así ¿tuviste un sola. matrimonio o tuviste dos matrimonios? Yo tuve el matrimonio, el padre de mis hijos, y luego Ujú. tuve otra relación de 7 años. ¿Y de esa relación de 7 años quieres hablar? Esta es una gran experiencia y todo eso es una experiencia muy fuerte. Te, Y sí, en- voy a contarla. te encontró en un momento Sí, muy bajo. muy bajo. Muy bajo, sí, por lo que te digo que te captan
porque tú atraes las frecuencias en las que tú estás vibrando. Y tú estás en una frecuencia baja, Estaba en una entiendo, frecuencia depresiva, baja, ¿no? y esa entidad, que no persona, entidad. ¿Qué diferencia Claro. hay? Perdón. Bueno, porque la persona eres tú y luego está la entidad que te ha absorbido a ti de alguna manera, que está funcionando a través de ti. Vale. Y eso es lo que me pasó a mí. Como si fuese una energía negativa, entiendo. Exacto. Vale. Y eso es lo que me pasó a mí. Llámalo llámalo como tú quieras, pero eso es lo que me pasó y eso es lo que tenía la persona. Sí, sí. O sea, yo como persona no tengo nada que objetar. Porque Vale. era buena persona, a mí me ayudó mucho con mis hijos. No, pero luego estaba lo otro. Pero tú te diste cuenta que Sí. vibraba mal, ¿no? No me di cuenta a través de la vibración, me di cuenta porque cuando yo le hacía hipnosis, se reía, no me dejaba despertarlo. Y se le ponía una cara malévola. Cuando le hacías hipnosis, ¿él quería que le hicieses hipnosis o sentabais o mientras dormía A mí aprovechabas? me encantaba practicar. Lo que me gusta, me encanta practicar. ¿Y él se daba cuenta de que le hacías hipnosis? Sí, ¿o no, claro, sí, estábamos de acuerdo. Ah, sí, vale, sí, vale. Hombre, si él sabía lo que yo me dedicaba, lo que Vale. me gustaba y todo eso, Vale. sí. Él me dejaba. Yo practicaba. Es como la telepatía, también me gusta practicarla con las cartas Zener y todo eso. Entonces, claro, se dejaba perfectamente. Y me acuerdo que se reía. No me dejaba despertarlo, pero con una cara malévola. Pero tú me dirás, ¿y por qué no te saliste corriendo? Bueno, pues porque ya me había pillado. Ya me había pillado. ¿Pero cómo te había pillado? A nivel energético, te anulan. Sin darte cuenta. Claro. Tú fíjate, tú te preguntarás, ¿por qué las mujeres que maltratan o de tal, por qué no salen corriendo? Bueno, pues muchas veces no podrán por economía, por lo que sea, pero sobre todo porque están pilladas. Y tú fíjate que una mujer que a lo mejor está maltratada, se echa la culpa muchas veces a sí misma. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque están anuladas totalmente. Yo estaba anulada. A mí hoy día no me hubieran pillado. Pero en Es ese mucho más momento, fuerte. y tú no lo notabas que estabas anulada. No, Y nadie cercano a ti te avisó, ni nadie cercano a mí, no, ¿qué va? nadie. No. En ese momento estabas Lo sola que con yo él. sí, estaba sola. Bueno, estaban mis hijos también, ¿Y pero tus eran hijos pequeños. no notaban que él fuese malo con ellos ni nada? No, porque lo que te digo, la parte persona Era bueno. era muy bueno, me ayudó mucho con ellos. ¿Y cómo una persona buena puede tener una vibra o una energía tan mala? No, está, digamos, como es un ente o una entidad, todo es energía, ¿eh? Vale. Todo, estamos Sí, rodeados de entidades y Ajá. tal. Y muchas veces cuando abrimos un portal, pues esa entidad se cuela y puede, digamos, ¿cómo se dice? Como meterse en ti de alguna manera, ¿no? Y entonces funcionar a través de ti. Y en esos momentos como te anula, digamos, la verdadera personalidad y sale cuando quiere. ¿En qué momento salía? Te manipula. ¿Y en qué momento salía? Es decir, porque a lo mejor por la mañana contigo estaba bien y por la noche le anulaba y empezaba a ser malo contigo. A mí me engañó a través de la parte de mis creencias, de mi espiritualidad. Entonces él hacía como que venía mi abuela a hablar conmigo, entonces hacía unos gestos y tal, y como que yo hablaba con mi abuela, o sea, me engañó, me tenía totalmente anulada, manipulada y de todo, ¿no? Pero Sí. él hacía ese papel, hacía como un teatro. Sí, pero para mí no, sí, era un teatro. Siendo pero- consciente. Sí. Wow. Pero No, entonces, pero él no era consciente, ¿eh? él no era consciente. No, estaba... A ver, ¿cómo te lo En explico hipnosis. para que me entiendas? No, en hipnosis tampoco. ¿Y cómo tú Convivía con él. Aitor, esta persona conducía con los ojos cerrados. A mí me asustaba. Conducía con los ojos cerrados. ¿En serio? Porque no era él. En ese momento no estaba siendo él. En ese momento estaba siendo la entidad que lo Pero tenía, en ese que momento, lo manipulaba a él. en ese momento, yo, desde el desconocimiento, en ese momento que tú vas a su lado, que está conduciendo con los ojos cerrados, Ujú. tú no te da miedo, no te da respeto, es decir, no es normal, porque si tú ves eso, te das cuenta de algo, ¿no? Sí, claro, porque yo decía, abre los ojos. Claro, yo tenía miedo, pero yo te digo, estaba anulada, es como que no me podía escapar, no me podía escapar. Wow. ¿No? Hasta que ya empezaron a pasar cosas más
más de esto. Entonces yo ahí ya abrí un poco los ojos y dije, yo tengo que salir de esto, o sea, debo salir de esto, ¿Qué ¿no? cosas empezaron a pasar? Pues mira, mi hija, por ejemplo, cuando se enfadaba con él, hacía que la moto no le funcionara y no era capaz de arrancarla. O sea, esto mi hija está ahí y lo puede dar fe, por ejemplo, ¿no? O llegábamos de la calle, a lo mejor tarde porque habíamos ido a cenar o lo que sea por ahí, o veníamos de la casa de familia esta tarde, y yo empezaba a escuchar música en mi despacho, donde trabajaba, y yo allí no tenía nada que tuviera música. Y tú llegabas a tu despacho y sonaba música. Yo lo escuchaba desde la puerta cuando entraba. Ya abría la puerta y ya lo Y escuchaba. tú no tenías ni radio, ni tenías nada ahí descuidado, ni... Nada, absolutamente nada, nada. ¿Y cómo te sentías tú ahí? ¿No pasabas miedo? Fíjate, no. Porque ya lo normalizabas. A ver, sí, lo que te comentaba, que normalizas una serie de cosas, aunque, claro, ahora me haces recordar, ¿no? Si sentían miedo. Yo creo que un poco, pero no el suficiente como para salir corriendo. Pero ¿y cómo sabías que lo provocaba él? Es decir, sonaba música allí y tú veías su cara y era de felicidad, de reírse, de miedo, de... A ver, a mí me había hecho creer que él tenía un poder. Claro, no, yo no pensé, luego más tarde fue cuando pensé, esta persona tiene una entidad, es que hace cosas que no son normales. Pero cosas, por ejemplo, yo soy muy difícil de dormir. Yo me dices, échate una cabezada. Pues no soy fácil. Si a él le interesaba, por ejemplo, hacer que yo firmara unos papeles para meterse en jaleos y todo, me hacía que me durmiera y firmaba. Dormido. Sí. Bueno, así, medio. Groggy, ¿no? Sí, groggy. Sí, Guau. sí. Pero me metió en bastante líos en ese aspecto, ¿no? Él Sí. te hizo entrar en deudas y cosas así. Entiendo, Ajá. firmando Sí, papeles sin sí, que tú lo supieses, sí, era sí. para cosas feas. Claro. Sí. Y tú no te das cuenta que habías firmado esos papeles. Estaba... ¿Y cómo recuerdas que él te hizo firmar papeles? Es decir, porque Porque luego... luego te viene el cacao, claro, luego te viene el cacao. Pero claro, Madre mía. llegó un momento que dije, hasta aquí, ya no puedo más, aquí pasa algo, yo tengo que liberarme, yo no puedo con esto, porque claro, dicho así, contado así, parece como que es una anécdota, no, fue un día tras otro, un día tras otro, hasta un día que yo me enfadé y tal, y me cogió del cuello, o sea... Fue cosas muy... Aparte de la del cuello que has mencionado, ¿cuál fue para ti la más intensa o la más fuerte que tú dices, no me lo puedo creer que haya pasado esto con él? ¿Alguna que dije que fue la más sorprendente? Para mí, una noche que empezaron a sonar como aullidos de perros, de lobos, todo, como si toda la urbanización, que entonces vivía en una urbanización, todo de sonidos de animales, de perros, de aullidos, no sé, cosas muy raras, ¿no? ¿Que sonaban de fuera o sonaban de dentro? De fuera. Sí. Y luego, pues, eso también, poner aparatos en marcha, por ejemplo. A distancia. Sí. Es decir, voy a poner ahora la freidora o el microondas. La música, el aparato de música. Y él lo hacía a distancia. Sí. ¿Y te lo decía? Eso es energía. Claro. ¿Pero él te lo decía? No. Voy a encender tal. Y cuando sonaba la música y tú lo mirabas... Él no se reconocía. O sea, la persona, una cosa es la persona y otra cosa es la entidad que le estaba manipulando. Él no era consciente. Es como que entra un bicho dentro de ti y te manipula, entiendo. Claro, él no era consciente, ya te digo, sí. Él como persona a mí me ayudó mucho con los hijos y todo. Era lo otro, lo que pasa es que el otro me había convencido a mí de que era un ser divino, ¿sabes? Pero claro, me tenía anulada para que yo no viera más allá. Claro, y en ese momento te encontrabas sin amigas, te encontrabas sin familia que te respaldase, no lo sabía nadie. No lo podía contar, no, al contrario. ¿Y tus hijos no Cuando venía mi familia, yo tenía que hacer buena cara porque esto no sé si lo hubieran entendido. No. ¿Y tus hijos no notaron nada? Es decir, a día de hoy no has hablado con ellos y... Sí, mis hijos sí. Lo que pasa es que no sé si estaban también anulados o quizás eran demasiado jóvenes para ser conscientes de lo que pasaba, ¿no? ¿O tú no se lo hablabas tampoco? ¿Se lo explicabas lo que te pasaba? No, yo creo que... Y de hecho cuando me fui a vivir de donde yo vivía y me fui a una urbanización, yo creo que es un poco arrastrada también para allí, para estar yo más
digamos, como más aislada, ¿no? Yo creo que Te también. fuiste a vivir con él Sí. a una urbanización Sí, lejos sí, del pueblo, sí, entiendo. sí, 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 Separada, ¿no? sí. Sí, es como que me separaba de la Ya, familia claro, y todo esto lo todo, sí. analizaste luego, ¿no? Sí, sí, lo analicé luego, sí. Ya me estuve un año sin hablar con mis padres y todo. Es como que me tenía como al margen, ¿no? Sí, sí. Wow. Sí, sí. Y para una persona que nos esté escuchando, que tristemente las hay, que se encuentre en esa situación, ¿no? De que empieza o se está dando cuenta de que está anulada y tal, ¿qué consejo le puedes dar? O que esté pasando por algo Que lo parecido, cuente, que lo que cuente. lo cuente porque donde tú no llegas, si en ese momento tienes la debilidad energética para poder liberarte, si tú lo cuentas, pero claro, alguien que entienda que pasan estas cosas, ¿no? Alguien que entienda que estas cosas pueden suceder. Porque claro, si no van a decir, esta mujer se le ha ido la olla, ¿sabes? No, claro, claro, claro. Que es Wow. muy difícil, sí, sí. Hasta ya llega un momento, claro, es que yo tenía que haber salido corriendo el día que yo, la primera que yo lo hipnotizo, y se me pone una cara malévola, o sea, como si fuera el demonio. Ahora una cara rarísima. Yo, ahí, ¿por qué no corrí yo? Porque ya estaba enganchada, claro. ¿Cuánto tiempo llevas con él en ese momento? Poco, Poco. poco, poco. Y llegaste, que Pocos meses. me llegaste a contar que contactaste con Jiménez del Oso, ¿no? Sí, y en ese momento dije, aquí hay algo, yo me voy a pedir ayuda. En ese momento ya no podía más. Y entonces llamé al teléfono de Jiménez del Oso. Para quien no No, lo conozca, ¿quién es evidente. Jiménez del Bueno, Oso? era un hombre que se dedicaba precisamente a los efectos paranormales. Yo no hablé con él directamente, ¿eh? Tú sabes que no se pone su equipo. Su equipo, entiendo. Claro, yo hablé con una persona, le expliqué un poquito lo que me pasaba, esperando ayuda y demás. Ujú. Y bueno, quedó así la cosa, pues ya nos ponemos en contacto y tal. Y luego yo pensé, a mí no me van a llamar. Seguro que no me han creído, no me van a llamar ni nada. Y entonces dije, al poco día digo, tengo que hacer algo. Y empecé a buscar por internet oraciones de exorcismo y demás. Y digo, me tengo que atrever, me tengo que atrever, me tengo que atrever. Se me ponen los pelos de punta cuando lo recuerdo. Piensa que lo estoy explicando prácticamente. Lo hice por primera vez, no por segunda, porque ya te diré por qué. Es por la segunda, ya te lo diré por qué. Pero para mí es como si fuera la primera, ¿eh? Entonces empecé, digo, cuando lo pillé que estaba en el sofá tranquilo y tal, tenía la mesa de por medio y tenía un crucifijo, las oraciones, y empecé a soltar mi exorcismo y tal, y entonces empezó a mover, a mover, a mover, a mover, a mover, a hacerme gestos. Este gesto, cogiéndose sus partes, y luego ya cuando yo seguía y seguía y seguía con mi crucifijo, se tiró al suelo. Empezó a dar rebotes, 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 hasta que se quedó tranquilo y le empezó a echar espuma por la boca. Es la referencia más dura, más fuerte que he tenido. Entonces, ahí estaba blanco, estaba súper blanco, y ya cuando se levanta dije, ya está, lo he liberado, y ya está, yo me he liberado también, y ¿sabes? Como con aquella tranquilidad, y ya está, ¿sabes? Pero aún así, yo ya estaba buscando para marcharme de la urbanización y venir más cerca, entre otras cosas, porque mi hijo también tenía la novia donde yo vivo ahora, y quería venir más cerca, porque también como soy una persona, yo soy muy negada para conducir, allí pues estaba un poquito, ¿sabes? Como aislado. Y cuando ya estaba buscando piso, ¿sabes? Justamente por la zona donde vivo, pues un día había una comercial con la que yo conecté bien y empecé a explicarle un poquito por qué me cambiaba, ¿no? También un poquito la experiencia, muy por encima, y por qué me cambiaba. Y en eso que me mira él, que se ve que lo escucho, mira, se gira y se empieza a reír. Dije, Dios, sigue ahí, sigue ahí, sigue ahí, sigue ahí. Y dije, ¿qué puedo hacer? Pues me cambio y una vez que ya está instalada, lo dejo. Yo ya me había liberado en ese sentido. Sí me había liberado, pero realmente ya era más consciente de que lo que me pasaba no era normal. Y entonces yo quise liberarme a costa de lo que fuera. Y entonces me di cuenta que todavía seguía estando ahí en ese avatar. Y entonces me separé de él. Dejo que se fuera. Que se fuera, que se fuera, que se fuera.
¿Y cómo reaccionó? Mal, muy mal, muy mal. Reaccionó muy mal. De hecho, desde la distancia algo tuvo que hacer porque a mí me salió ardiendo el despacho con fuego. Estaba mi hija. Menos mal que llamó a un vecino corriendo y nos ayudó. Estábamos las dos. Y, y bueno, y luego también pues como que me quiso denunciar por agresión. Y yo menos mal que tenía todos los emails que me escribía pidiéndome perdón, perdón, quiero volver, perdón, no sé qué, ir a un médico, si me pasa algo, tal. Lo tenía todo, todo, todo. Yo no sé qué sucedió porque claro, yo todo eso lo presenté al juzgado. No sé qué pasó, si es que es eso, porque hablé con su padre y lo paró, o porque realmente no vieron. Claro, estaba todos los emails, yo tenía un montón de emails, ¿eh? A ver, es que él tenía un poder mental. Mira, te voy a explicar un detalle. Eso también para mí fue muy llamativo. Estaba un día en mi casa, estaba fregando los platos, acababa de comer, y una voz aquí me decía, cambia las claves de la cuenta, cambia las claves de la cuenta de internet, del banco. Digo, ay, qué pesadez. Ya cuando termine de fregar ya lo hago. No, me machacaban que dije, bueno, va, ya voy. Suelto los platos, me voy al ordenador, me meto en las cuentas, estaban bloqueadas. Había intentado entrar. O sea, es como que desde la distancia aún quería hacerme daño. Y bueno, y al final cuesta, ¿eh? Tranquila. Esto cuesta. A ver, yo de cuando en cuando me he echado las cartas del tarot a mí misma, que a veces me apetece, a lo mejor puede ser una o dos veces al año. Y me miro cositas, a ver cómo me va a ir, ¿sabes? Como lo que te decía yo creo que sin cartas del tarot no sabía estar. Y miro y de repente veo, oh, una chica, me van a anunciar una muerte. Claro, y la chica yo entendí que era mi hija, yo intuí, es mi hija que me va a anunciar una muerte. Digo, pues igual es que se va a morir su padre y me lo va a anunciar. Y no, resulta que eso queda ahí y cuando pasa, pues no sé, unos días, no sé, no te sabría decir cuánto, a lo mejor yo qué sé, a lo mejor 15 días, suena a las 12 de la noche un mensaje y es mi hija. Mamá, se ha muerto tal, lo he visto en la esquela de un periódico. Y no era su padre, era este. Y en ese momento, no te voy a decir que no me diera pena por la parte buena, pero es como si hubiera tenido una liberación total, total y absoluta. ¿Cómo duermes esa noche o cómo pasas esos días después del fallecimiento de esta persona? ¿Lo recuerdas? Lloré un poco. ¿Lloraste? ¿De liberación? ¿Lloraste de pena o tristeza? Ay. Primero pena y luego liberación. No, tranquila, no te preocupes. Yo entiendo que fue un momento como de ya está, ¿no? De ya se ha acabado el sufrimiento. Se acabó. Y es que yo en mi trabajo me anunciaba. Me daba miedo anunciarme, que él no me viera en algún lado y eso le removiera el volver. ¿Sabes? De que anduviera por ahí, ¿sabes? Es como que en ese momento yo ya digo, soy libre, ya puedo salir donde sea, puedo anunciarme, puedo seguir con mi labor tranquila. ¿Tenías miedo de salir a la calle y todo? A ver, yo no soy una persona que sea de grandes miedos. Mira todo lo que yo he vivido y aquí estoy y soy fuerte, me considero fuerte. Es más, todo eso me ha enseñado a ser más fuerte. Por eso muchas veces cuando noto cosas que son paranormales, hasta me río de eso, ¿no? O sea que, de hecho, me río, de verdad, porque yo me propongo no ser alimento de esta gente. Yo me puedo emocionar porque te he dicho que soy altamente sensible, pero me puedo emocionar, pero cuidado, que a mí me despasa algo y soy la primera que estoy en marcha, ¿eh? Para solucionar, solventar lo que haga falta. No te quedas bloqueado. No tiene nada que ver la fuerza con la sensibilidad, Claro. Es que no tiene nada que ver. Vale. Claro. Ahí está. Y bueno, sí, me liberé. Qué bueno. Y este día de hoy ya Uf, todo ha rodado he mejor. encontrado paz, Aitor. Ahora estoy en
etapa en la que estoy muy en paz conmigo misma y ahora mismo no consiento ni tolero que nadie me la venga a quitar. Porque con lo que me ha costado estar en paz conmigo misma, conectar conmigo, mimarme, quererme, con lo que me ha costado, yo no le permito a nadie que me quite la paz. ¿Qué 3 consejos puedes dar a alguien para encontrar esa paz? 3, 5, los que consideres, de consejos. Sobre todo, no, a ver, es que los consejos yo digo que están para que Consejos los sigas y te resuenan, ¿no? que para ti te han servido. No estoy Claro. diciendo que tus consejos vayan a ayudar a otra Ser persona, fuerte, pero ante ¿qué te ha todo, servido a ti? no tener miedo a nada, o sea, tener, digamos, sí, la precaución, ¿no? Pero no tener miedo. Es decir, cuando tú quieras hacer algo, tanto por deseo como por, aunque tengas temor, hazlo. Y los consejos, que no sigan los consejos de alguien que porque le pasó esto, a lo mejor es lo mismo para ti, ¿no? A lo mejor para ti es otra cosa, ¿no? Es decir, sobre todo con lo que resuenen alto. Sobre todo para mí es muy importante que resuenen con eso, ¿no? Por eso los consejos, sí, pueden servir, pero yo creo que la persona tiene que hacer lo que resuene con ella. Yo en esto es verdad que en el trabajo muchas veces me dicen, es que mis amigas me dicen que deje esta persona. Digo, bueno, a ver, tus amigas no están viviendo tu experiencia y tú no debes vivir la experiencia de ellas. Tú sientes que tienes que dejarlo porque tú te hace mal, te hace daño, te estás abandonando a ti misma, hazlo. Pero no porque te lo digan tus amigas. Ellas tienen sus propias experiencias que seguramente viviendo la misma que tú, actúan igual que tú. ¿Sabes? No, yo creo que los consejos, si resuenan contigo, vale, síguelos, y si no, pues lo que resuene con tu interior y ya está. Sobre todo para mí es primordial no tener miedo. Yo si hubiera tenido miedo me estaría con todo lo que he vivido, ¿no? Claro. El miedo no, hay que enfrentarlo. Y hacer las cosas que deseas, aunque tengas miedo, pero hacerla. Y en el momento, es que el miedo para mí es como una entidad, ¿no? O sea, a ver, todo es, como decía antes, todo es energía. Vale. Si tú, por ejemplo, tienes miedo, ese miedo, se cristaliza. ¿Qué pasa? Que se condensa, se convierte en una entidad que te acompaña todos los días. ¿Y si hago esto, qué? ¿Y si hago lo otro, qué? ¿Y si? Es miedo. Siempre te están boicoteando y esto es el ego. Hazlo, lo deseas, hazlo, aunque sea con miedo, hazlo. Y sobre todo el miedo, tú imagínate que este eres tú, este es el miedo. Enfréntalo, porque cuando lo enfrente dejará de acompañarte, sino que se dará media vuelta y se desvanece, es una energía. No la alimentes. Has enfrentado uno de tus miedos, que era hablar, ¿no? Sí. Y explicar todo. ¿Y cómo te has sentido? Bueno, yo voy a seguir siendo igual de reservada, ¿eh? Vale. O sea, eso no va a cambiar porque va con mi esencia. Yo soy Escorpio. Yo soy reservada. Pero eso no quita que cuando tú me invitas a venir, yo venga porque diga, pues, ¿por qué no? Una experiencia más, sí. Y a lo mejor pues puede ayudar o no. Pero por lo menos a mí sí, a liberarme de alguna manera de esto que no había contado nunca. Salvo, ya te digo, ese retazo a la comercial, porque yo creo, como no creo en las casualidades, tenía que hacerlo para que yo supiera, cuando él mira y se ríe, que seguía ahí, para que no me confiara. Wow. Y si alguna persona te está escuchando y quiere contactar contigo o quiere que le ayudes, ¿cómo lo puede hacer? ¿Mediante un móvil? ¿Mediante un mail? Mira, sí, el móvil, si quieres lo podemos bueno, dejar. más que el móvil, yo no dejaría el móvil a lo mejor aquí en redes, lo que podría dejar sería un mail o que contacten conmigo y yo les pongo en contacto directo contigo, ¿te parece bien? Sí, les puede ayudar a nivel, digamos, si han abierto algún portal, si sienten que en su casa hay alguna energía que no debe estar, yo voy y le ayudo. Si en un momento determinado pues tienen una fobia, tienen algo con hipnosis, también le puedo ayudar. Si quieren una tirada de tarot, yo normalmente no trabajo directo, trabajo para una plataforma, pero también lo podría hacer en un momento dado. Qué bueno. Y para ir acabando, tenemos todo el rato esa bolsa ahí. Sí, la bolsa. O sea que mira, lo hemos mantenido en incógnito hasta el final. ¿Qué hay ahí dentro de la bolsa? Pues mira, vamos a ir por partes. Sí, esta bolsa, es un detalle que te traigo, ¿vale?
y espero que te guste. Ah, y Gracias. luego hay otra cosa. Sí, ahí Ah, está. la bolsa. En Que la no- bolsa Sí, mágica. es que no me acordaba. Mira. No, da igual, tranquila. Vale. Sí, sácalo. Una de las experiencias, de las tantas que yo he tenido, Ujú. fue que se me apareció San Gregorio Hernández. Lo puedes sacar si quieres y enseñarlo. Sí. San Gregorio San Hernández. Gregorio Hernández. Vale, mira. ¿quién es esta persona? Si lo quieres enseñar a esa cámara, por ejemplo. Sí, San Gregorio Hernández. ¿Quién es esta persona? Pues San Gregorio Hernández se me apareció a mí, ahora te diré quién es, se me apareció a mí hace muchos años, lo vi en la puerta de mi habitación, yo estaba tumbada en la cama y de repente veo esa figura, me asusté, claro. Y esa figura se puso en marcha, ¿sabes? Como cuando vas volando y cuando llegó a la altura de mí, ¿sabes? Desaparece, ¡uf! Se fue. Yo me asusté mucho, me salía el corazón por la boca, pero bueno, es lo que te digo, como no tienes respuesta, pues ahí lo dejas hasta que, pasando unos años, hablando con una amistad que también le gustaba todo este tema del tarot y tal, digo, ¿sabes qué me pasó esto? Me apareció una figura y tal, ¿cómo era? Digo, pues mira, era como una traje de época con esos gorros de bombín, ¿no? Del año 1800 y pico, digo, sí, dice, ya sé quién es, San Gregorio Hernández. Bueno, entonces no sé si era santo, porque lo beatificaron en el 2020. No, en el 2020 lo aprobó el Papa Francisco, y en el 2021 lo beatificaron en Caracas, Venezuela, porque era venezolano él. Y entonces, claro, era un médico que ayudaba a los pobres. Bueno, tenía mucho conocimiento, mucha sabiduría. Murió, por cierto, muy joven, porque además la atropelló un coche y tuvo un derrame cerebral. Y murió, creo que no sé si a los 55 años. Murió en el 1919. ¿Y por qué se te apareció a ti? Pasó una depresión. Este médico se aparece en muchos quirófanos. Si tú oyes hablar de él o sigues un poquito en su vida, yo he leído comentarios en los que aparece en los quirófanos gente que está enferma o que a lo mejor se va a morir o lo que sea. Sí. Yo también me he hecho la pregunta, ¿no?, de por qué se me apareció a mí, si yo tampoco estaba en una enfermedad tal, pero yo creo que como yo estaba viviendo cosas muy difíciles y bueno, yo creo que vino a ayudarme con la depresión o con lo que fuera así, vino a ayudarme, es una aprecio. Sí. Lo que pasa es que yo lo descubrí bastantes años más tarde, ¿no? Si no le hubiera pedido más ayuda, pero es que lo descubrí quién era pues mucho más tarde. 3, 4 años más tarde, Sí, entiendo. sí. Y qué coincidencia que con Más. Y con una amistad o con una conocida que encima también se le apareció, entiendo. Sí, porque esta amiga la conocí yo a través bueno, que era clienta, ella me consultaba a mí el tarot, ella también le gusta, también sabe echarlo, y me acuerdo que venía muchas veces a visitarme, y ahora te voy a contar otra cosa curiosa con ella, venía a visitarme, ella venía del trabajo de la comercial y muchas veces pasaba por mi casa y venía, ¡ay, échame las cartas! Y le echaba las cartas. Pues esta chica, porque le gustaba mucho este mundo, aunque ella no se dedica, no se dedica, pero le gusta. Entonces, en ese sentido, pues conectamos. Y claro, una de las veces dice, mírame el amor, y entonces le echó las cartas, pum, 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 y ella, como entendía, dice, ay, qué mal me va a ir en el amor. Digo, espera, que no te están hablando de amor, espera, aquí yo veo una chica joven, un señor y un accidente de coche. Y ella me dice, ay, pues no, digo, mira, chica, no será el momento, vamos a recogerla y otro día te las hecho, porque me están diciendo otras cosas. Por la tarde me llama, me dice, mi hija ha tenido un accidente con el coche, se ha dado contra el coche de un señor. Para que tú veas, preguntas una cosa y te dicen otra cosa que puede ser relevante. Wow. ¿Sí? ¿Y cómo te sentiste ahí? Pues a ver, me alegré que la chica estuviera bien, no tuviera nada, pero sí, eso te confirma precisamente que eres una vidente, que ves cosas que están más allá del tarot, porque el tarot, a fin de cuentas, que son imágenes, te dan información, te dicen un poquito cómo está tu mundo en ese momento, hacia dónde va, en función de cómo tú vibras, en función de cómo tú piensas, ¿vale? No deja de ser información, pero al final el libre albedrío, el resultado también lo haces tú, ¿entiendes? Lo creas tú.
Ujú. ¿Y no da miedo ser vidente? No, ¿No? yo no tengo miedo. Porque a veces también entiendo que como vidente piensas o ves cosas o notas cosas que luego se dan y es como que tienes un poder. No es ningún poder. Yo no creo que sea un poder. Yo creo que todos tenemos ese, como tú dices, poder. Lo tenemos todos. Lo que pasa es que no lo tenemos dormido. Pero cuando tú naces con algo innato es porque a lo mejor tienes una evolución diferente, ¿no? Y entonces, bueno, pues lo pones digamos, al servicio de los demás. Y de hecho yo creo que yo no estoy aquí por casualidad. Yo no he elegido ser vidente, yo no he elegido echar el tarot, dedicarme a este mundo. No lo he elegido. Yo cuando me regalaron las cartas del tarot no sabía para qué era. Era una señal. Yo estaba, me acuerdo que en aquella época quería hacer unas suposiciones. O sea que mi planteamiento de cabeza no era dedicarme a este mundo. Pero sin embargo, mira, poquito a poco me han ido adentrando ahí. De hecho, yo estuve, el último trabajo que tuve, estuve trabajando en el Registro Mercantil de Barcelona, que ahí estuve 8 años, y después de eso cogí la depresión, mira, me marché de ahí y me dediqué a esto. Madre mía. Y empecé a coger las cartas justo estando en ese trabajo. Quiero decir, cuando teníamos el descanso, pues las cogía, las iba mirando y tal, que es lo que te comentaba antes de la compañera, y lo dejas y piensas que yo tenía un trabajo muy bueno, un trabajo para toda la vida, porque era un trabajo. Y fíjate lo que te decía yo de las sincronicidades, que cuando tú vienes con un propósito, es que te desvían del camino. Yo me acuerdo que en el registro mercantil, que hacían cada X años, no sé si era cada 3 años o así, o cada 4, es que no me acuerdo exactamente, que han pasado muchos años. Hacían pruebas para escoger gente, trabajadores de allí, sin carrera, para hacerlos de plantilla, ¿no? O sea, como que tenías la oportunidad de ser profesional sin carrera. Y yo me acuerdo que mis jefes, yo tenía 3 jefes, lucharon todos, hasta el jefe de personal, para hacerme a mí de plantilla. Lo que pasa es que los registradores no querían porque, claro, entonces es como que sentaban un precedente que no era normal. Bueno, era el último, que por eso lucharon ellos tanto. Lo que pasa es que, claro, sentaban un precedente que era negativo, porque mucha gente, yo no hacía el tiempo. O sea, para que tú pudieras hacer eso tendrías que llevar 3 años. Yo llevaba 1 y medio. ¿Qué pasa si a mí acceden a que, como es el último, vamos a meterla, el resto, que a lo mejor ha querido entrar otros años que? Claro. Entonces dijeron que no. Pero yo creo que eso no fue una casualidad. Si yo me meto ahí y me hago de plantilla, pues a lo mejor me meto en ese mundo y ya no veo más. Pero yo creo que no, que a mí me cortan eso para que yo no pueda acceder, porque yo tenía que acabar dedicándome a lo que me dedico. Wow. O sea que ¿tú crees que todo está escrito? Sí, todo está conectado. Todo está conectado. Todo está conectado. Hasta la persona que conoces, alguien te cruces por la calle mañana por la mañana, cómo te puede ayudar alguien. Qué bueno. Todo. Mira, yo me acuerdo que una vez saliendo del edificio del registro, me estoy en la parada del autobús, de repente viene un viento fuerte, pero que duró nada, lo suficiente para tirarme a mí contra el suelo una señal de tráfico y estamparme contra la... O sea, luego se para, ya no hay más aire, ya no... y de los 4 que habíamos tuvo que ser yo. ¿Sabes? Claro, ¿qué pasa? Que luego haces rehabilitación, te vas a un centro, conoces a una persona, esa persona te marca, ahí lo dejo. Todo pasa por algo, ¿no? Todo pasa por ahí. Wow. Qué guay. Y bueno, ¿y qué más hay en la bolsa? Vamos al tema. Bueno, ya hemos hablado de San Gregorio. Gracias. Y nada, te traía un detallito, es una tontería. Qué bueno. Lo que pasa es que soy un poquito detallista. Muchísimas gracias. Y bueno, también me parece muy buena persona, ¿eh? Igualmente. ¿Verdad? Vibras muy bien y me gusta, y ojalá tengas mucha suerte con tus podcasts. Ojalá. Nada, te he traído una cosita dulce porque la verdad ya de por sí es un poquito... Estamos en épocas navideñas. Sí, claro. Queda poquito. Sí, y una muchas gracias. Mira, como la mía, para que te dé suerte. Pues mira, ahora mismo me la pondré porque este plástico me costará de sacarlo, pero la verdad es que me lo voy a poner, ¿eh? Sí. Te dará suerte. Qué bueno.
Muchísimas gracias. Siempre acabamos de la misma forma el podcast y Ujú. me gustaría muchísimo acabarlo también contigo de la misma forma. Y es que en una, dos, tres, como mucho, si puede ser en una mejor, en una palabra, describieses todo lo que ha sido este podcast para ti, cómo te has sentido, cómo has vibrado, lo que tú quieras, la palabra que te salga. Pues me he sentido muy cómoda y justamente, precisamente por cómo vibras tú. A mí me ha ayudado mucho eso. Cuando Sí. tú conectas con una persona y Ajá. estás vibrando en una frecuencia buena y positiva, eso te relaja, te ayuda y me he sentido muy cómoda así. Pues Sí, muchísimas sí. gracias. He venido porque eres tú. Que a lo mejor con tu vibración, que a lo mejor es otra persona, le hubiera dicho que no. Claro, la verdad es que sí. Sí, Pues te lo agradezco muchísimo sí. y agradezco mucho de verdad que te hayas abierto tanto, que hayas explicado Sí. a lo mejor más Explicado cosas de las que sí, esperabas muchas. y te lo Sí. agradezco mucho que te hayas abierto en canal y lo hayas Espero no contado todo. arrepentirme. Bueno, no, yo creo que al final estamos en familia, estamos con una comunidad muy chula y creo que toda la gente pues, que nos escucha, que nos Sí, sigue, espero que al sigue la menos, misma vibración claro, y espero que al menos pueda ayudar en algo. claro. No sé, yo creo que todos podemos ayudar en algo, ¿no? De alguna manera que vean que hay más, que no somos solamente esto que palpamos, sino que somos mucho más, somos más grandes. Bueno, yo no porque no sé explicarla, pero que vean la película Lucy, que esa es muy buena. La ¿Tú la verdad has es que visto? la he visto. Y al final, claro, yo estaba en un Claro, momento bueno. que esa película salió hace más de 5 años. Tal La he vez visto 4 veces. 6, 7 años ahora que habrá salido, Lucy. Sí. Bueno, pues estaba en un momento, claro, 6, 7 años tirando hacia Sí. atrás, pues tendría unos 22, de 20 a 23 años. Y creo que no está en el momento de ahora. Entonces, no quiero hacer spoilers ni mucho menos, pero el final de esa película no acabé de entenderlo, pero analizando hacia atrás, ahora lo entiendo perfectamente. Que no lo quiero decir, ni No quiero quieres hacer decir. spoiler. No, spoiler quiero decir que no quiero hacer. Si alguien la quiere ver, la película Lucy, que la vea y no quiero decir más allá. Pero el final era como, claro, cuando está en el 30%, 40, 80, tal, y llega al 100, claro, dije. Luego la entendí, ¿sabes? Es Fíjate heavy. que de qué manera la película es lo que hablábamos, ¿no? Cuando te tomas algo para inducir a hacer un viaje astral y tal, todo eso es inducido, igual que a ella le pasa con lo de la droga, ¿no? Que se le liberan su cuerpo y para enseñarnos lo que somos, lo poderoso, lo que llegamos a ser en conciencia. Fíjate, lo libera una droga, porque si no, ¿cómo lo sabemos? Hasta que no nos vamos, no lo descubrimos, ¿no? Sí, sí. Pues, Araceli, muchísimas gracias por haber venido. Gracias a ti, Aitor. Ha Ha sido un sido placer, de un verdad. placer de verdad. Igualmente. Y bueno, y espero que le sirva a muchísima gente. Espero que sí. Gracias. Espero que sí. Un saludo.